vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, ya lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí, un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Palabra de Dios. En 2 de Corintios de 4, de 3 a 6, dice así la palabra. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezcan en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas surgiera la luz, es quien brilló en nuestros corazones para que se revelara el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Amén. Muy buenos días, el Señor les bendiga. La palabra del Señor dice en Marcos 9, 2 al 9. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados.
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y ahora tenemos con nosotros a nuestro pastor Ricardo Rubio, enviando el mensaje de la palabra de Dios en esta gloriosa mañana de domingo. El Señor les bendiga. Que el Señor los llene de bendición en esta mañana. Continúa alabando al Señor. Ustedes continúan alabando al Señor. Y las personas que se encuentran en casa, que reciban este mensaje que le vamos a dar en esta mañana. Que todo sea para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del tema de la gloria de Dios. Los hermanos esta semana, los hermanos de la iglesia, la hermana Marta y el hermano César, y no pudimos grabar el lunes y el martes, pero hoy sí grabamos la escuela dominical. Hablaron de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es gloria? ¿Qué es gloria? Gloria, cuando uno va a la etimología, gloria es fama, conocimiento, es reconocimiento. Cuando se habla de Dios, es la presencia divina de Dios en nosotros los seres humanos. La gloria de Dios es cuando Dios se manifiesta con ese poder. Ya lo dijimos todo, pero donde más se manifiesta la gloria de Dios es en la padecimiento, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde más se ve la gloria de Dios. Por eso leímos el Evangelio en Marcos, en el capítulo 9, que es sobre la transfiguración, porque es un anticipo de lo que nosotros vamos a tener cuando se manifieste el Señor con poder y gloria. Dice que todo ojo le verá y vendrán, y nosotros seremos llevados con Él. Los que estén vivos o los que estén muertos, seremos levantados y iremos a ser parte de su reino. Esa transfiguración la anticipó Jesús para que ellos, los discípulos, y nosotros tuviéramos la historia. Pero donde se ve la gloria es cuando leemos en Juan sobre la cúspide de la glorificación de Dios, es cuando Jesucristo muere y resucita. Esa es la gloria. Y Jesucristo la puso antecitos en Juan 17. Si quiere, vayamos a Juan 17. Para que veamos en Juan 17, en el capítulo 17, cómo el Señor, antes de padecer, de morir y de resucitar, dijo lo que dice en Juan 17, una oración. El Señor expresó una oración, y en esa oración, antes, porque fue en ese momento, antes de empezar el sacrificio de Él, fue que proclamó esta oración. En Juan 17. En el capítulo 3 dice: y esta es la vida eterna, porque nosotros lo que aspiramos es a la eternidad. La gloria de Dios es eterna, es permanente, porque yo los he creado desde antes de la creación del mundo para que estén delante de mí, sin culpa y sin mancha. Efesios en el capítulo 1, versículo 4. O sea, desde antes de la creación, pues la gloria de Dios es permanente. Pero para nosotros, los seres humanos, se manifiesta con poder en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mire que en Juan, en el capítulo 17 de Juan, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Jesucristo vino de parte de Dios. Y luego Juan 17:4, mire lo que dice:
yo te he glorificado en la tierra. Recuerden que nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y si somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, somos lo visible de Dios en la tierra. ¿Quién era Jesucristo? La visibilidad de Dios en la tierra. Y Jesucristo dice que Él glorificó a Dios estando aquí. Yo te he glorificado en la tierra. ¿Cómo lo glorificó? He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Cómo se glorifica a Dios? Cuando nosotros cumplimos a cabalidad la obra que Él nos encomienda. Y ahora le dice, Juan 17, en el 5, ahora pues, Padre, glorifícame. Y Pablo en otra ocasión dice que Él también es glorificado. O sea, nosotros también somos glorificados. Padre, glorifícame a tu lado, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Antes de que el mundo existiera, Jesucristo estaba con el Padre, porque Jesucristo era Dios y siendo Dios, pues pertenecía a la divinidad, a toda esa extraordinaria autoridad divina. Y dice que antes de la fundación del mundo, Él estaba siendo glorificado junto al Padre. Luego vino a la tierra y tuvo que glorificar a Dios. Y ahora, después de terminar la obra, Él quiere y le pide al Padre que lo vuelva otra vez a glorificar al lado en que Él estaba. Eso es exactamente lo mismo que nos sucede a nosotros. Nosotros, dice Efesios 1:4, que el Señor nos escogió desde antes de la creación del mundo, para que estemos en Él, delante de Él, limpios por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es gloria? Gloria es la presencia divina. La gloria de Dios es la presencia divina o el reconocimiento que nosotros hacemos de la presencia divina en medio de nosotros. Ahora pasemos, ya les expliqué cómo Jesucristo en Juan, en el capítulo 17, versículo 4, cómo Él explica lo que significa la gloria de Dios. A Dios se le da gloria acá, se le glorifica acá, nosotros lo glorificamos y luego Él nos glorifica en el cielo, junto con Él. Esa es la gran bendición que nosotros tenemos. Ahora pasemos, ¿por qué en la transfiguración se ve que también aparece allí la gloria de Dios? Y es porque, como ustedes ven, dice el pasaje, que estaban allí y se apareció Elías y Moisés, o Moisés y Elías, junto con Jesús. ¿Y por qué se apareció Moisés? Porque Moisés era el símbolo, el que representaba la ley. Y Elías era el representante de los profetas. Y si vamos al texto que dice en el texto bíblico, dice así: Moisés representa la ley, Elías los profetas, y Cristo es el cumplimiento de la ley y de los profetas, como lo dice en Mateo 5:17. No penséis que he venido a abrogar la ley, o sea, lo de Moisés, y los profetas, lo de Elías. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Por eso, en la transfiguración, que es la cúspide, que es la punta, como el cerro del Everest, allá en la cúspide,
en el vértice más alto, esa es la transfiguración. Allá vamos a estar nosotros. Pero aquí, en representación de todo el Antiguo Testamento, Moisés, que representaba la ley, Elías, que representaba la voz profética para que se cumpliera esa ley, y Jesucristo, que era el lleno de gracia para no abolir la ley y hacer que se cumpliera lo de los profetas, el mensaje de los profetas. En Cristo Jesús se une todo. Todo, dice que todo fue recopilado por Jesucristo. Y no hay nadie debajo, o sea, no hay nadie más alto que Él, y todos se arrodillan bajo sus pies para la honra y la alabanza de su santo nombre. Aquí hay que explicar una cosa para entenderlo. Para eso lo expliqué, estuve revisando el video que hice hace un año sobre la transfiguración y lo tengo que traer en este momento, porque esto nos aclara un poco por qué se habla de la glorificación de Dios. Miren, en el paraíso las personas adoraban a Dios, glorificaban a Dios. Luego las personas, los seres humanos salieron del paraíso, cayeron en desgracia, pecaron. Y al pecar, perdieron esa gracia. Y dice que desde Adán hasta Moisés abundó la muerte, existió la muerte, porque el mundo estaba en pecado. La muerte. Luego, de Moisés, que es la ley, hasta Jesucristo, vino la ley. Que la ley, dice Pablo, sirvió es para que se dieran cuenta que la muerte era causa del pecado, de no cumplir la voluntad de Dios, porque en la ley está la voluntad de Dios. Y entonces la gente se dio cuenta. Yo lo pongo con este ejemplo. Estamos todos enfermos de muerte. Y entonces alguien destapa una olla y dice, oh, mire, la causa de que estemos enfermos es porque en esta olla o en este lugar está saliendo algo que nos está intoxicando a todos. ¿Ve? Esa es la ley. La ley nos muestra cuál es la causa por la cual estamos fallando, pero la ley no nos ayuda a nada. Solamente el hecho de que yo mire, este es el veneno que nos está intoxicando, no quiere decir que esa es la solución. ¿Ve? Solamente la ley nos señala. Y eso lo encontramos en Romanos 5:14, cuando dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. De Adán hasta Moisés reinó la muerte. De Moisés a Cristo reinó el pecado. Romanos 5:13. Y de Cristo hasta nosotros llegó la gracia y la verdad. Juan 1:18. La ley fue dada por Moisés y la gracia y la verdad fue dada por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el proceso. En Adán, las personas glorificaban a Dios. Antes de Adán, o sea, cuando estaban en el paraíso. Después de Adán hasta Moisés, nadie glorifica a Dios. Porque uno muerto, ¿cómo lo va a glorificar? Los muertos nada saben. Ahí están. Y peor, si estamos vivos en vida, pero muertos en espíritu, como el hijo pródigo estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Ve? O sea, que no se glorificó a Dios. Aunque aparentemente se creía que lo glorificaban, no lo podían glorificar, estaban muertos. Reinó la muerte. Luego vino Moisés y dijo, vea, esta es la causa por la cual estamos muriendo. Es que no cumplimos la voluntad de Dios. Esta es, miren, estos son los requisitos. Y da el decálogo, da las leyes para que nosotros aprendamos a glorificar a Dios. Pero dice que ninguno fue capaz de cumplir la ley. O sea, la ley fue para mostrarnos que había pecado y que por el pecado fue que entró la muerte. Pero la ley no podía hacer nada. Entonces, después de la ley, después de Moisés, entre Moisés y Jesucristo, pues reinó la ley. Pero después de Jesucristo, entonces reinó la gracia y la verdad. Luego, ¿por qué podemos glorificar nosotros a Dios en este momento? Porque ya no tenemos pecado. Pecamos, sí, pero el Señor nos borra los pecados cada vez que nosotros pedimos perdón, porque con su crucifixión
y muerte y resurrección, es que se borran los pecados. Amén. Esa es la explicación de la gloria de Dios. Los muertos de Adán hasta Moisés no pudieron glorificar a Dios. Yo sé que alguno me va a sacar algunos textos por ahí, pero yo también le saco otros, porque yo sé que también Enoc y otros están por ahí glorificando a Dios, pero no vale de nada, no vale de nada. Nosotros llegando a lo más alto de la explicación. Entre Adán y Moisés, reinó el pecado. De Moisés a Cristo, reinó la ley. O sea, se le dijo, vea, muere, reinó la muerte allá. Aquí el pecado. Y desde Jesucristo en adelante, la gracia. Luego nosotros podemos glorificar a Dios, es porque nos ha dado la gracia, el don de poderlo glorificar, perdonándonos nuestros pecados y enviándonos al Espíritu Santo. Ahora tengo que explicarlo con 2 textos. Y lo termino rápido. No creo que no me voy a demorar. Ahora, entonces, ¿cuál es el orden? El primero es el pecado. Hay pecado. Con el pecado no se glorifica a Dios, porque inmediatamente quedamos destituidos de la gracia de Dios, de la gloria de Dios. Haga de cuenta, es como cuando nosotros estamos en una empresa trabajando y cometemos un error y entonces el dueño de la empresa nos saca, nos destituye. Y para volver a una empresa, ustedes tienen que demostrar que han sido transformados, o yo, que he sido transformado. Entonces, como no soy capaz de pagar la deuda, el delito que cometí en esa empresa, para volver, Dios o el dueño tuvo que enviar a alguien que pagara por mí la deuda. Y Jesucristo la pagó. Y entonces fui reincorporado otra vez a la empresa. Entonces son 4 partecitas. Pecado me saca de la empresa. Cometo el pecado, entonces soy destituido. Primero, pecado. Luego, segundo, soy destituido. Tercero, soy redimido. Redimido quiere decir que alguien pagó la deuda que yo debía. Y cuarto, soy reincorporado. Vamos a poner otro ejemplo y ahorita lo pongo. Esto es estoy dictando aquí algo que a mí me ayuda muchísimo, porque yo digo, bueno, ¿qué es eso de la gloria de Dios? ¿Y por qué yo a veces no le puedo dar gloria a Dios y otras veces sí? Porque es que cuando estoy en pecado, estoy fuera de la presencia de Dios. ¿Cómo lo voy a adorar, a glorificar? Pero después que se quita el pecado de mí, a través de Jesucristo, entonces vuelvo otra vez a ser reincorporado. Y si vuelvo a ser reincorporado, vuelvo otra vez a alabar al Señor. Por eso es que uno a veces no es capaz de adorar al Señor. Pastor, yo sí quería ir, pero no es que no pude. Pastor, yo sí quería alabar a Dios, pero no es que no tuve ganas, o no, se me interpuso esto y aquello. Porque lo que pasa es que uno no puede alabar al Señor si estamos fuera de la institución divina, de las cosas de Dios. ¿Ve? Entonces, pecado me destituye. Alguien paga la deuda, me vuelve a restituir, pero hay una redención. Entonces vamos a poner un ejemplo. Aquí que se hace, que todos fiamos. Fiamos quiere decir que uno tiene crédito y pierde crédito la gente cuando no paga y pierde puntaje, ya nadie le presta a los que pierden crédito. Entonces, yo tengo buen crédito. Llegué y tuve un buen crédito, pero pequé, porque pecado es cometer un error. Entonces, fallé, no pude cumplir con mi crédito. Eso se llama pecado, errar. Perdí el crédito. Luego, como yo perdí el crédito, entonces me destituyen como buen acreedor. Ya nadie me fía, ¿ves? Porque perdí el crédito, soy destituido. Pero alguien que es generoso le dice, ¿cuánto es que le debe Ricardo a la empresa de ustedes? Entonces saca el dueño de la calculadora. No caben. Muchos. Los pecados son inmensos, ¿verdad? Son miles y miles. Dice que no tenemos con qué pagar la deuda. Entonces, Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar esa deuda que yo tenía. Y la pagó con su muerte y su resurrección.
Y al pagarla, entonces ya puedo yo volver otra vez a tener buen crédito. Fue restituido como acreedor. Ese es otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a ponerle otro ejemplo para que ustedes vean, pero ahorita voy a leer los textos, que son 4 pasos. Con los 4 pasos estoy hablando de la gloria de Dios y cómo se pierde la gloria. Yo soy una persona, un buen ciudadano, pero sucede que entre las cosas que pasan en la vida, cometí un crimen terrible, pequé. Y el juez me llama a juicio. Y cuando yo voy, con todo lo que hay ahí, me dice el juez, mire, por mí usted saliera libre, pero es tan grande los crímenes que usted ha cometido, lo que ha fallado, los pecados que has hecho, que te voy a dar 200 años de pena y además la pena capital. Usted va a morir en la silla eléctrica. En esa época era silla eléctrica. Ahorita es más suave. ¿Ve? Estamos destituidos, muertos. Y ya estando yo en la silla eléctrica o ya para ponerme en la inyección, estando ahí ya para morir, cuando alguien toca, ¿quién es? Soy yo que vengo a pagar lo que Ricardo debe. Yo me declaro culpable con el propósito de que quiten a Ricardo de la pena capital y ahora me pongan a mí. Mi amigo se presentó, hermano, y dio la vida por mí y yo salí libre. ¿Quién sería esa persona que en vez de morir yo, murió por mí? Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Ve? Él pagó la deuda por nosotros. Entonces, ve, pecado fuimos nosotros. Luego, destituidos, porque el pecado nos destituye la gloria de Dios. Tercero, Jesucristo paga la deuda y luego nosotros somos restituidos otra vez a la vida. Pero vamos a ponerlo en textos bíblicos. El pecado. Pecado es todo aquello que me instituye de la gloria de Dios. Dice, en Jueces 20:16, dice así, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un caballo y no erraban. O sea, que no cometían pecado. Pero ya cuando vamos a Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mire, hubo un momento en que esos personajes, los de jueces, ninguno erraba, porque eran peritos en hacer las cosas bien. Y cuando ya vamos al pecado nuestro, es lo contrario, por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Y la misma palabra errar es la misma palabra que no erraban, es la misma palabra que se usa en errar. Pero no la voy a nombrar en los idiomas que tengo aquí, en hebreo y en griego. Ahora, en el 14 dice, no obstante, que vuelvo a repetirlo, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, por nuestra naturaleza caída. Entonces, todos pecamos. Segundo, Génesis 3, 4, 5 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí viene la transgresión. Y en Romanos 3:12 dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y que escaparan al castigo del pecado que es la muerte. Y en Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ves? Estoy explicando los 4 pasos que es que entre Adán
y Moisés, muerte entre Moisés y Jesucristo, pecado, pecado en el sentido de que nos mostraron qué era lo que causaba la muerte, y era el pecado, y de Jesucristo en adelante la gracia. Entonces, destituidos. Primero, todos pecamos. Segundo, fuimos destituidos. Todos se desviaron, a uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Estamos totalmente destituidos. Tercero, redención. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que en Él creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Y en Juan 11:40 Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, fue que fuimos restituidos. Y cuando nosotros somos restituidos, entonces vemos la gloria de Dios. Y luego, después de que fuimos redimidos, entonces somos reincorporados. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces son los 4 pasos para que cuando perdamos la gloria de Dios, la volvamos a recuperar. ¿Cuándo perdemos la gloria de Dios? Cuando pecamos. ¿Cuándo la recuperamos? Cuando nosotros creemos en nuestro Señor Jesucristo. Al creer en nuestro Señor Jesucristo, andamos en vida nueva. Entonces, está el pecado, y del pecado viene la destitución, salimos de la gloria de Dios, el pecado nos lleva a salirnos de la gloria de Dios. Luego viene Jesucristo y paga por nosotros y volvemos a estar en la gloria de Dios. Son los 4 pasos. Yo creo que queda bien explicado. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Recuerden que Jesucristo dijo, así empecé yo la predicación, Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Será que nosotros también podemos decir eso cuando muramos? ¿O cuando estemos al atardecer de nuestra jornada, de la vida? Señor, gracias Señor. Como los 3 amigos que se reunieron. Y el uno dijo, oiga, cuando usted se muera, ¿qué le gustaría que dijeran? No, pues tan bueno que era. Y usted dice, no, pues, ¿cuánta falta nos hace? ¿Y usted qué diría? Dije, no, a mí me gustaría que dijeran, está vivo, está vivo, está vivo. O sea que no se ha muerto. Pero no se rieron, no tengo que contarlo todo eso. Está vivo. Hombre, qué bueno que nosotros cuando lleguemos al momento de la transfiguración, digamos como dijo Jesús, yo te he glorificado en la tierra, Padre. Así estemos viejitos, de 95 años o más. Así estemos con un dolor terrible. Y ya uno siente que ya se va a morir. Que ya me llegó el momento. Entonces que uno diga, en vez de decir, como decía un señor, renegando que porque se iba a morir, tenía cáncer de próstata. Y entonces, renegando, y yo fui a auxiliarlo en los últimos momentos de vida. Y me decía, no, que cómo que yo me voy a morir, ¿por qué me voy a morir después de tanto trabajar? Mire, ahora esa mujer se va a gastar todo lo que yo ahorré con otro. Decía, pero ya muriéndose, hermano, aguante, con esa voz intercortada. Pero así me decía. Y yo después pregunté, y es que pues yo salí del cuarto. Y entonces le pregunté a los hijos, ¿es que tiene mucho dinero? Sí, tenía bus, empresas, tenía de todo, por eso estaba lamentándose. Hermanos, entonces qué bueno que uno al atardecer de la jornada diga, Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado, con aquella gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Esto lo dijo Jesucristo, pero en Efesios 1:4 nos dice que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que estuviésemos aquí, aguantando la predicación de Ricardo. ¿Ve? O sea que estamos ahí.
¿Qué viene? Entonces ya aprendimos 4 cositas. Estamos en la gloria de Dios, pero el pecado, cuando nos equivocamos, nos quita la gloria de Dios. Solamente necesitamos a Jesucristo que nos incorpore otra vez a la obra de Dios. Amén. 4. Supongamos que nosotros ya estamos glorificados, que ya estamos viendo la gloria de Dios. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos en la gloria de Dios? Porque mientras estamos en pecado, pues ¿qué vamos a hacer? Nada. En pecado el hombre no sabe qué hacer. Pero ya estamos en la gloria de Dios. Tenemos una tarea grande. Y la tarea es lo que les mostré. Esta es una, pero vamos a verla con la palabra de Dios. Segunda a los Corintios 15, 5, 18. Tómenlo, verá. Tomen segunda a los Corintios 15, 5, 18. Que con eso nos vamos. Ahora sí nos vamos. Porque es que por algo estamos en la gloria de Dios. Los hermanos del siglo XX nos enseñaron, gozo, gozo, gozo yo tenía. Y alabando a Dios y gritando y alabando a Dios y alabándolo. Y después salían, nada. No hacían más nada, sino eso sí, glorificando a Dios, y crearon grandes templos, que parecían a la Edad Media. Grandes templos, inmensos escenarios, pues ya no cabían la gente en los templos, entonces tenían que ser en los estadios. ¿Ve? Gloria a Dios, todos los cristianos allá reunidos. Y no avanzaba, no avanza la disminución de los paganos, aumentan los paganos y disminuyen los cristianos. Como yo digo, crecen aquí en Del Río, cada día hay una iglesia más, pero cuenta uno y hay un cristiano menos. Entonces, ¿cómo es? Que aumentan las iglesias, pero se acaban los cristianos. ¿Por qué los cristianos viven saltando? Si estamos en la gloria de Dios, quiere decir que ya no estamos en el pecado, porque confiamos que Jesucristo, que ya no estamos destituidos, sino que Jesucristo con su muerte y resurrección nos dio vida nueva, como dice aquí, caminamos en vida nueva. No te he dicho que si verás la gloria de Dios, que no sé, si crees, verás la gloria de Dios, y verás la gloria de Dios es, así también nosotros andamos en vida nueva. Entonces, segunda a los Corintios 5, 18 dice, y todo esto, o sea, la gloria de Dios, esos 4 pasos, pecado, destitución, redención y transformación en nosotros, o sea, volvernos a restituir, volvernos a reincorporar, esos 4 pasos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, pongan atención, a todos, voy a nombrarlos otra vez, nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que nosotros, los que ya estamos aquí y los que me están viendo, que ya fuimos restituidos de nuevo, ya estamos muertos, y luego con Jesucristo fuimos restituidos. El Señor nos eligió a nosotros para nada. Imagínense, ¿para qué cosa tan grande nos restituyó y para qué somos cristianos? Para ejercer el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir esto? Que hay mucha gente que está en pecado y que necesita decirle uno, mire, si tú estás en pecado, estás muerto. Y ahora, si quieres vivir, crea en nuestro Señor Jesucristo, quien es el único que te restituye para que tengas vida en abundancia. Y ahora, cuando tengas vida, únate a nosotros para ejercer el misterio de la reconciliación. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Como nosotros como cristianos tenemos que dar el mensaje de la reconciliación. Pero el 19 dice así, segunda a los Corintios 5, 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Yo no estoy en el mundo para decir quién tiene pecado y quién no tiene pecado. Esto es pecado, esto no es pecado. Yo no soy juez. Nadie espiritualmente puede recriminarle al otro. Decir, porque dice, no tuvo en cuenta los pecados.
porque Dios estaba en Cristo, reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es Dios. Pero sí nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El 20. Así, y esto para los que no estamos en nuestros países de origen, los que ya estamos afuera, ¿por qué estoy yo en Del Río? Usted de Guatemala, ¿por qué está en Del Río? Usted de Colombia, ¿por qué está en Del Río? Usted de Ciudad Acuña, ¿por qué está en Del Río? Acuña Internacional. Después que uno pasa para allá es otro país. Y usted nació en Acuña. O hay alguno aquí que haya nacido en Del Río, no mentira, sí hay. Jugando. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Embajador es el que representa a Cristo. O sea, el que representa el reino de Dios en el lugar donde va. Como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esa es nuestra predicación. Que el mundo se reconcilie con Dios. Porque mientras no se reconcilie con Dios, esa persona está muerta a causa del pecado. Y solo hasta que se reconcilie con Dios, que es aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador, es que vuelve a tener vida y puede adorar, glorificar y darle gloria a Dios. Y cuando le da gloria a Dios, tiene que ejercer, es el llamado que nos hace el Señor, que anunciemos y proclamemos la reconciliación con Dios, porque si no, están muertos. Si no hay reconciliación, no hay vida. Es a través de la reconciliación que la persona vuelve a recuperar la vida. Amén. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Bendito Dios, Padre Celestial. Y que nosotros aquí en el Príncipe de Paz, cada uno, no importa lo humilde, no importa lo sencillo, no importa lo incapaz que se sienta la persona, la hermana o el hermano, porque somos limitados y a veces miramos más lo negativo que lo positivo que hay en nosotros. No miramos los dones que el Señor nos ha regalado, sino que miramos tal vez los defectos que tenemos. Y por eso, Señor, nos da miedo hablar de tu palabra. Pero aquí hay un llamado grande. Cuando tú nos dices que somos embajadores de Cristo. Si somos cristianos, somos embajadores de Cristo. Para que proclamemos, para que anunciemos, para que ayudemos a que otras personas recuperen la vida a través de la reconciliación contigo, Señor. Y de esa manera puedan glorificar, dar gloria y alabanza a tu santo nombre. Amén. Gloria al Señor. De una, o sea, no demore. Esto es lo que ensayamos. No voy a recordar. Muchas gracias, pastor. Muy bonito tema de hoy de la gloria de Dios. Y recuerden que en cada uno de nosotros está esa gloria, en cada paso que tomamos, en cada palabra que decimos, en cada aliento, en cada respirar. Y quiero decirles hoy a cada uno de ustedes, por este día del amor y la amistad, sé que Dios no celebraba el día del amor y de la amistad, pero Él daba su amor propio donde quiera que iba, donde quiera que caminaba. Y estudió y estuvo preparándose para entregar ese amor puro, infinito, sin malicia. Y este día quiero decirle a cada uno de ustedes, a Marta, a Rosalinda, a Ofelia, y los de los que no sé los nombres, a mis hijos, al pastor y al hermano César, Luis, Peggy, y a los demás que están aquí presentes y a todos los demás que nos están viendo, que los amo. Y como me dijo una persona antes, me había dicho, tú me amas, pero después me di cuenta que amas a todo el mundo igual. Y se puso triste. Pero así es el amor de Dios, ¿verdad? El amor de nuestro Cristo Jesús. Amar a todos, a cada uno de nosotros, sean como sean, y como Dios nos hizo, ¿verdad? Porque todos somos diferentes y únicos, porque Él nos tejió, nos hizo a su manera. Y hoy quiero orar, quiero decirle a Dios que siga tomando más de mí y de cada uno de nosotros.
y que nos dé más de Él en nuestras vidas y que nos purifique y que nos dé más de su pureza, de su amor, de su bondad, de su dominio propio a cada uno de nosotros y a todo el mundo, para que estemos trabajando en Él y mantengamos ese espíritu y siembremos esa semilla donde quiera que vayamos y estemos. Y más en nuestras familias y nuestros hijos. Y también le doy muchas gracias a Jesús y que siga localizándome, en dándome todo eso que Él nos quiere dar, esa gracia, en esa fe, en ese favor y en todo lo que Él nos crea, ¿verdad? So aquí estamos para darle ese amor y que no le robemos esa gloria a nuestro Dios. Que estemos todo el tiempo firmes en ese amor y que no le robemos su gloria, porque con cada cosa que hagamos y le robemos esa gloria, no somos y no caminamos en Cristo Jesús. Así que sean firmes y manténganse en ese amor y en esa fe. Esto lo dejo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar el último. Es un canto bonito, hermanos. Muchas gracias.